continuamos con el señor Juan Pablo Suárez, vicerrector de investigación en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, quien hablará sobre los nuevos hallazgos sobre cómo se estructuran las comunidades de hongos micorrízicos asociados a orquídeas epífitas tropicales. Muy buenos días, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Para mí es un gusto poder estar aquí hoy, esta mañana, para contarles un poco algunos avances, algunas novedades sobre el tema de micorrizas y orquídeas. Es un tema que vengo trabajando en mi laboratorio con mi grupo de investigación ya algunos años. Como verán, hay muchas noticias, hay mucha información, pero también, como todo tema, al final también nos siguen quedando muchas preguntas sin responder. Yo trabajo en la Universidad Técnica Particular de Loja, en el sur de Ecuador, y soy parte de este grupo de Microbial System Ecology and Evolution en mi universidad. Ya se ha comentado estos días, y especialmente ahora se comentó al mirar las interacciones que tienen las orquídeas con los polinizadores. Sabemos que estas plantas dependen de un montón de interacciones para establecerse, y en el caso concreto de los hongos, nosotros sabemos que las orquídeas se caracterizan por tener unas semillas muy pequeñitas. Estas semillas son dispersadas principalmente por el viento, y en el caso que nosotros estudiamos, que son las orquídeas epífitas, hay todo un reto, porque esta semilla muy pequeñita, que es dispersada principalmente por el viento, tiene que flotar, tiene que llegar a un sitio de la rama de un árbol y encontrar unas condiciones adecuadas de humedad, de luminosidad, pero también tiene que encontrar en este sitio unas condiciones adecuadas donde pueda haber un hongo que permita facilitar la germinación. Si ese hongo está ahí presente, la planta va a poder germinar, y luego nosotros en el interior, si nosotros hacemos un corte de las raíces de las orquídeas, vamos a ver que estas son las células corticales, y vamos a ver que en estas células corticales se forman estos pelotones, que son la característica típica de esta interacción. Esos pelotones, como se mencionó ayer, son una interfaz de intercambio de nutrientes que permiten esta interacción entre la planta y el hongo. Si la interacción entre la planta y el hongo es simbiótica o la orquídea está parasitando al hongo, hay muchos puntos de vista sobre eso. Ni siquiera esa pregunta tan simple está resuelta. Hay muchos autores que dicen que claramente la orquídea está, digamos, haciendo una relación que no está balanceada con el hongo, y por tanto, de cierta forma, la orquídea estaría siendo parasítica sobre el hongo. Sin embargo, también hay otras evidencias que, por otro lado, demuestran de que hay un cierto intercambio de nutrientes de regreso, es decir, que también el hongo recibe algunos beneficios de la asociación con la orquídea. Pero es un tema que todavía está en debate. El enfoque de nuestro trabajo es un enfoque más hacia los hongos, y nos interesa mucho caracterizar los hongos, nos interesa mucho clasificarlos, y nos interesa mucho entender la ecología de muchos de estos grupos de hongos. Si miramos en general qué hongos están involucrados en la asociación con las orquídeas, primero tenemos que pensar desde las formas de nutrición de las orquídeas. Entonces tenemos orquídeas que son micoheterotróficas, es decir, son orquídeas que no tienen clorofila, y estas orquídeas dependen exclusivamente de los carbohidratos que provienen de los hongos. Y aquí tenemos un grupo de hongos que son los grupos de hongos que forman ectomicorrizas. En este caso, cuando son los mismos hongos que forman ectomicorrizas, en ciertos bosques templados se puede formar una asociación tripartita, donde la fuente de carbono es el árbol, está el hongo que está conectado al árbol, que es la fuente de carbono, y la orquídea, que a su vez está en la superficie, digamos, del bosque, donde no hay suficiente cantidad de luz, pero además son orquídeas, muchas de ellas mixo o totalmente heterotróficas, y dependen en la mayor parte de las fuentes de carbono que provienen, en este caso, del árbol, en esta asociación tripartita. Las mixotróficas, como el nombre lo sugiere, están en la mitad, dependen parcialmente de fuentes de carbono que vienen a través del hongo. Tenemos también un grupo muy diverso de hongos que están aquí participando, algunos también que forman ectomicorrizas,
y incluso algunos grupos de hongos que forman de ascomicetes que también forman ectomicorrizas. Y en las orquídeas que son totalmente autotróficas tenemos principalmente estos tres grupos. Este grupo de cantarelales, donde están Sebacinaceae y Ceratobacillacea, sebacinales con esta familia, Serendipitaceae, y atracteriales, que es un grupo que se descubrió hace pocos años, está bastante separado de los demás y donde había principalmente hongos que eran descritos como parasíticos. Si vemos una visión general dentro de la filogenia, esta es la filogenia de los Bacillus micota, de los hongos, y si nosotros vemos aquí de manera general, vamos a ver que este grupo de los cantarelales, podemos verlos aquí, ¿no es cierto? Dentro de cantarelales está Tulasnelacea y Serendipitaceae. Estos grupos están aquí, son grupos cercanos, y sebacinales que también está aquí, ¿no es cierto? Entonces en cantarelales tenemos dos grupos que son Tulasnela y Sebacina, y en el otro orden que es sebacinales tenemos la familia Serendipitaceae, que están en esta parte de la filogenia de Bacillus micota. Y este otro grupo que les decía que se descubrió hace poco tiempo es un grupo mucho más basal dentro de Bacillus micota, donde especialmente se conocían hongos que tienen comportamiento como parásitos. Bueno, el ensamble de las comunidades de las orquídeas, como de muchas plantas, va a depender de interacciones, algunas interacciones que son abióticas y unas interacciones que son bióticas. Dentro de las interacciones abióticas, como ya decíamos, las semillas se dispersan por el viento, tienen que encontrar un sitio adecuado, donde la humedad, donde la temperatura, donde la exposición sea correcta para que la semilla pueda, luego la semilla pueda germinar y luego la plántula pueda progresar. Pero también hay, y esto es lo particular de las orquídeas, unas interacciones bióticas muy importantes, especialmente con las micorrizas. También vimos hace un momento todas las interacciones fantásticas que tienen las orquídeas con sus polinizadores y toda la especialización que hay ahí y todos estos procesos incluso de coevolución. ¿Qué pasa desde el punto de vista de los hongos? Los hongos son saprotróficos, es decir, los hongos son descomponedores de madera. La distribución, por tanto, de los hongos no está relacionada a la distribución de las orquídeas. Los hongos están más abiertamente distribuidos porque ellos son capaces de descomponer madera dentro de su ciclo de vida. Entonces, desde el punto de vista de las orquídeas, uno de los factores que pueden estar afectando a su distribución van a ser los hongos. Sin embargo, parecería, por la información que tenemos, que los hongos están ampliamente distribuidos. Nos hemos interesado en este tema en Ecuador, al igual que Colombia, es un país riquísimo en especies de orquídeas. Entonces siempre la pregunta que hemos tenido es mirar cómo en un sitio tan diverso, donde tenemos tantas especies muy cercanas que están coexistiendo, mirar cuál es la identidad de los hongos que están asociados a estas orquídeas en esas condiciones. Y la pregunta es si es que son ciertos hongos específicos o si tenemos realmente un grupo de hongos que están potenciando la germinación de estas orquídeas. ¿Qué sabemos sobre estudios previos en las zonas templadas? Aquí vemos un ejemplo de Jacqueline, y aquí en este estudio se está comparando entre 3 especies de Epipactis. Cada una de estas especies tiene, por ejemplo, esta Epipactis tiene 42 especies de hongos asociados, esta 46, esta 60, y vemos que estas 3 especies que están coexistiendo en un mismo sitio comparten, como ven, una poca cantidad de hongos. Es decir, estas especies que están coexistiendo tienen diferencias entre los hongos que están utilizando. Y esto se basa un poco en esta lógica, es decir, si tenemos especies que son simpátricas, para que estas especies que están simpátricas se puedan mantener, deberían ocupar ciertas condiciones en un nicho y para que puedan coexistir. Entonces, especies que coexisten van a tener, desde esta lógica, van a tener diferencias significativas en los hongos que están utilizando como simbiontes. Esto nos
pone en este escenario? ¿Qué esperaríamos nosotros en los bosques tropicales, especialmente estudiando las orquídeas epífitas? Tendríamos dos escenarios posibles, ¿no es cierto? Un escenario al estilo más o menos de lo que les mostraba hace un rato en las orquídeas. Les decía que podían haber dos posibilidades, ¿no es cierto? Al estilo de lo que veíamos con las orquídeas terrestres, donde, quizás un ejemplo un poco extremo, donde cada especie estaría asociada a un grupo específico de hongos, serían especies de orquídeas que están coexistiendo en un lugar, y cada una tendría sus grupos de hongos, sus especies de hongos específicas. Entonces esto nos formaría una red de interacción. Esto nos formaría una red de interacción que sería una red totalmente modular. Pero este escenario yo creo que tan extremo es poco probable. Entonces el otro escenario que esperaríamos sería un escenario en el cual las especies que coexistan puedan estar asociadas a un grupo amplio de hongos y quizás algunos de estos hongos sean más frecuentes que otros en la relación y sean importantes para armar esta red de interacción. De la Reserva Biológica San Francisco, que está muy cerca de la universidad, yo hago la broma a veces de que si estiramos bastante el brazo del laboratorio podemos tomar las muestras del Parque Nacional. Pero para sorpresa nuestra fue un hongo de estos del grupo de Atracteliales, fue el único que apareció en los 3 áreas geográficas. Luego, la especie de hongos más frecuente fue una tulasnela, pero no apareció en todos, apareció me parece que son, ya vemos después, en 26 de las especies de orquídeas. Y en Epidendrum marsupiale encontramos el récord, es decir, la especie de orquídeas que logramos encontrar asociada al mayor número de hongos micorrízicos. En cuanto al efecto del método, en cuanto al efecto de la secuenciación de nueva generación, todo lo que ven ustedes aquí, donde vemos una mayor riqueza de especies, todo esto proviene de los análisis de ILUM. Antes de presentar esos resultados, mencionar un poco el modelo. ¿Qué esperaríamos nosotros? ¿No es cierto? Si tenemos nosotros un pool regional potencial, digamos, de especies de hongos micorrízicos aquí, y acá tenemos un pool potencial de orquídeas en una determinada área geográfica, y si estas líneas simulan, digamos, los links posibles, potenciales en este que sería el nicho que ya, o la asociación que ya se realiza, digamos, que ya se ejecuta. Entonces vemos que el filtraje siempre por factores bióticos y abióticos, como decía al principio de la charla, va a dejar que solamente unas cuantas de estas orquídeas que potencialmente podrían estar en este sitio, por ese filtraje simplemente son las que por dispersión de semillas y todo logren llegar. Y lo mismo va a pasar con los hongos, es decir, tengo muchos hongos disponibles, pero por ese filtraje ambiental solamente algunos de estos hongos, aunque potencialmente están ahí, finalmente a un sitio determinado, ciertos hongos simplemente van a llegar. Pero de esos hongos que van a llegar, en no todos entonces logro hacer una relación, es decir, no simplemente es que si el hongo está ahí, la orquídea lo utiliza y ya se establece la simbiosis. Entonces, hay un siguiente nivel de selección, que es lo que trato de mostrar en este modelo, donde algunos de estos hongos van a estar asociados con muchas especies de orquídeas, como este caso de aquí, pero voy a encontrar algunos otros hongos, como este de acá, que están asociados a una menor cantidad de orquídeas. Bueno, ¿qué resultados encontramos de este trabajo? Encontramos que Serendipitaceae es el grupo con mayor riqueza de especies. Encontramos 60 de las 120 especies de hongos eran Serendipitaceae. Como ya les decía, encontramos Ceratobacillácea por primera vez. ¿Y qué pasa en cuanto a la distribución? Es decir, encontramos hongos que están ampliamente distribuidos, parecería que no. Encontramos, como les decía, solamente Atracteliales que estaban en todas las áreas, y lo demás encontramos 75 otros que aparecían solamente en una de las áreas geográficas y 42 que estaban compartidos en 2 áreas geográficas. El lotus más frecuente o especie más frecuente resultó ser Tulasnela, esta especie de Tulasnela T31, que la encontramos en 25 de las 64 especies de orquídeas estudiadas. También una Serendipitaceae fue frecuente, encontramos en 16 de las 64. Y aquí tenemos un poco 2 extremos de lo que hemos encontrado en estos estudios.
Por un lado tenemos Epidendrum marsupiale, una sola especie, varios individuos estudiados, pero una sola especie, asociada a 65 especies de hongos micorrízicos de todos los grupos, Serendipitaceae, Turasnelaceae, Ceratobacillacea y Atrateriaceae. Y en cambio, en la zona de la Reserva Biológica San Francisco, un poco más al sur, Epidendrum marsupiale, el extremo. Una especie, muchos individuos estudiados, y solamente está asociada a 2 especies de Turasnela y una de Atracteriaceae, ambas del mismo género, ambas Epidendrum. Luego miramos también que hay un efecto, efectivamente, de los métodos. Cuando utilizamos Illumina, logramos detectar un número mayor de especies. Si miramos con un poco más de detalle qué es lo que está pasando, aquí vemos un estudio, el estudio está realizado en la zona del Parque Nacional Cajas. Les explico un poco. Aquí tenemos 2 altitudes, la zona, el sitio alto, el sitio bajo. Con color negro está una especie de orquídea, que son Epidendrum marsupiale, y la otra es Cinctopilum pardium. Entonces aquí está la Epidendrum, la Cinctopilum. ¿Y qué encontramos aquí? Primero encontramos que, contrario a la expectativa que uno tendría, las zonas más altas, que están a cerca de 3.500 metros de altitud, resulta que tienen una mayor riqueza de especies de hongos. 78 especies de hongos micorrízicos y aquí 61 especies, frente a las 52 y las 47 en la zona más baja, que está alrededor de 3.000 metros de altitud, en bosques montanos, y les recuerdo, ambas son orquídeas epífitas. ¿Qué pasa con los hongos que están compartidos? Por ejemplo, estas 2 especies en este sitio puntual están compartiendo 35 de los hongos, 22 de las especies están compartidas acá, 31, 21, y así vemos todas las posibles relaciones. Vemos la misma especie en la parte alta y en la parte baja, la misma especie en la parte alta y en la parte baja, y todas las posibles interacciones. Y al final vemos, combinando todo, vemos que hay 16 especies de hongos que están compartidos indistintamente de las especies, de las altitudes y de los sitios. Esto nos demuestra que para estas especies que están coexistiendo hay una gran cantidad de hongos que están siendo compartidos. Y ya casi por terminar, quiero comentarles los resultados de otro experimento. Queríamos ver el efecto que tenía de tratar de utilizar a plantas in vitro como si fuesen plantas trampa y montar un experimento en campo a lo largo de un transecto y mirar cómo estas vitroplantas durante un tiempo eran capaces de captar determinados hongos. Entonces, desarrollamos este sistema, que es un sistema muy simple, es un tubo de polietileno. Este tubo lo cubrimos con una funda que se utiliza para estos estudios en laboratorio. Tiene aquí un filtro que permite intercambio de gases, y dentro de este tubo, como si fuese un microinvernadero, colocamos vitroplantas sacadas del laboratorio de 2 especies, de Cinctopilum vetusum y de Epidendrum magnum. Y colocamos esto formando 2 transectos en el bosque, y en cada transecto colocamos a 1 metro de distancia, en cada punto del transecto colocamos una especie y la otra, y en varios puntos a lo largo del transecto. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que hicimos la evaluación de los hongos micorrízicos que habían colonizado las raíces a los 3 meses y luego a los 12 meses de establecer el experimento. ¿Y qué encontramos? Encontramos en total 83 otus de hongos que forman micorrizas con estas 2 especies. Encontramos que el grupo principal en este experimento fue Turasnelaceae con 34 especies, Ceratobacillacea con 18 especies, Serendipitaceae con 29 y 2 Atracteriaceae. Y encontramos algo muy interesante, que las distintas especies que estaban colocadas en los mismos sitios no compartían totalmente los hongos. Es decir, encontramos diferencias significativas en la comunidad de hongos asociados a cada una de estas especies en el mismo lugar. Y luego, cuando comparamos entre los distintos lugares, por ejemplo, donde teníamos Cinctopilum en el un transecto y las especies y los individuos de Cinctopilum en el otro transecto, que estaba a casi 400 metros de distancia,
en otro flanco, digamos, de la montaña, encontramos que no habían diferencias significativas. O sea, no habían diferencias entre los sitios, pero sí habían diferencias entre las especies que estaban coexistiendo. Es decir, hay unas preferencias por los hongos. Y esto es muy interesante porque podíamos pensar que como eran orquídeas que in vitro, quizás iban a ser poco selectivas por los hongos que iban a aceptar, pero no fue el caso. Es decir, eran orquídeas in vitro que las colocamos en este sistema y sí existe efectivamente una selección por qué hongos asociarse. Tratando de hacer un resumen de esto, podemos llegar a algunas conclusiones preliminares. Como les decía, nos dan algunas pistas, no es una conclusión definitiva, pero nos dan algunas pistas de cómo podría estar funcionando este sistema, estas comunidades de hongos micorrízicos asociados a las orquídeas epífitas. La primera conclusión que podríamos llegar es de que hay pocas especies de hongos micorrízicos, ¿no es cierto?, que están asociados a muchas especies de orquídeas. O sea, hay pocas especies de hongos que son súper importantes para estructurar las comunidades. Segundo, que hay muchísimas especies de hongos que aparecen asociados a orquídeas y que aparecen asociados con muy poca frecuencia. Es decir, si miramos la distribución, encontramos esta distribución de una cola larga, es decir, muchos singletons que aparecen en la estructura de las comunidades. Posiblemente eso es una estrategia, seguramente frente a la heterogeneidad que hay en este tipo de hábitats. Me imagino que es importante que la orquídea no dependa solamente de un hongo, puede potencialmente asociarse a muchos hongos, aunque bajo ciertas condiciones no todos son igual de importantes. Es decir, hay unos pocos que son los que va a interesar más a la orquídea y que son los claves para la asociación, pero de todas maneras mantiene la asociación con un grupo más amplio que le permite seguramente tener una capacidad de adaptación a ciertas condiciones. Eso como un caso general, aunque vimos los extremos de que hay orquídeas en cambio que son altamente especialistas, están con pocos hongos, pero como consecuencia de eso tienen una distribución un poco más restringida. Y finalmente, lo que podríamos concluir es que las comunidades de hongos micorrízicos están estructurados alrededor de especies de hongos que son claves, con varios otros que se mantienen preservados dentro de la estructura de la comunidad. Muchísimas gracias por su atención. Agradezco también a Paulo Herrera, Estefanía Ceballos y a Minael, que son parte del grupo de investigación, al Departamento de Ciencias Biológicas del UTPN, y también durante todos estos años he recibido financiamiento de varias instituciones, de la DFG, de Bélgica también, de la Comisión Universitaria para el Desarrollo, del CENESID, que es la institución de financiamiento de investigación de Ecuador, y también cooperaciones importantes, por ejemplo, con la Universidad de Juan Carlos de España. Muchas gracias.